El capítulo 19 del libro de Génesis es uno de los relatos más impactantes y polémicos de la Biblia. Nos sumerge en una historia de juicio divino, decisiones cuestionables y consecuencias devastadoras. Pero más allá de la destrucción de Sodoma y Gomorra, este capítulo revela profundas lecciones sobre la humanidad, el pecado y la gracia de Dios. ¿Qué nos enseñan las acciones de Lot, su esposa y sus hijas? ¿Y cómo este relato sigue siendo relevante para nuestras vidas hoy? Acompáñanos a explorar un capítulo lleno de desafíos morales y verdades que invitan a la reflexión. Poco después de que se hizo el pacto entre Abraham y Dios, Génesis 18 nos dice que el Señor visitó a Abraham en persona. Lo hizo en forma de 3 hombres que llegaron a su casa cerca de los grandes árboles de Mamre. Al ver a estos 3 hombres parecería que Abraham los reconoció como una manifestación física de Dios mismo. Con entusiasmo, salió de su tienda para saludarlos. Les dijo a los hombres, a quienes interpretó como Dios, que deseaba ofrecerles hospitalidad. Se ofreció a lavarles los pies y proporcionarles algo de comer para que pudieran refrescarse antes de reanudar su viaje. Los hombres, o Dios, estuvieron de acuerdo. Entonces, Abraham se apresuró a ir con su esposa Sara para que preparara algo de comer para su señor. Los 3 hombres nunca se presentaron como Dios, pero parece que Abraham tenía un entendimiento más profundo de quiénes eran. Por ello, hizo todo lo posible por atender a estos extraños, algo que no era particularmente común en ese momento. En algunas interpretaciones, estos 3 hombres son en realidad ángeles enviados por Dios. Otras interpretaciones sugieren que 2 de ellos son ángeles, y uno de ellos es Dios mismo. Más tarde, los vemos descritos como ángeles en Génesis 19, cuando entran en Sodoma en un esfuerzo por justificar no destruir el lugar. Sin embargo, los 3 hombres parecen confirmar la teoría de Abraham, ya que hablan de Sara y declaran que, el próximo año, ella le daría un hijo a Abraham. Aquí se entiende que Dios, a través de estos hombres, refuerza su promesa y además le da a Abraham un marco de tiempo. Este gesto fue, sin duda, bienvenido para un hombre que había esperado la mayor parte de su vida por este momento. Un dato interesante que a menudo se pasa por alto en la Biblia es la reacción de Sara al escuchar que daría a luz el próximo año. A pesar de ser una mujer que había pasado hace mucho tiempo la edad de tener hijos, Sara no responde con la misma alegría exultante que Abraham podría haber tenido. En cambio, parece casi cínica al decir, «Después de estar agotada y siendo viejo mi señor, ¿tendré ahora este placer?». La Biblia la describe riéndose mientras dice esto, quizá no muy convencida de las promesas del Señor. Después de todo, probablemente no estaba en el estado de ánimo adecuado para tener un hijo, ya que tenía cerca de 100 años. En todo caso, la promesa de tener un hijo no solo parecía ridícula para Sara, sino que probablemente también era incómoda. Por ello, se podría perdonar que se riera como lo hizo. Sin embargo, Dios no lo cree así. Le pregunta a Abraham por qué se rió Sara. ¿Realmente cree que yo vendría a prometer algo que no podría cumplir, incluso si suena imposible? Luego, antes de que Abraham pudiera responder, Dios reitera que regresará en un año y que Sara, de hecho, tendrá un hijo. Sara, que escucha por casualidad el interrogatorio de Dios a Abraham sobre su risa, responde con miedo. Tiene tanto miedo de que Dios haga algo drástico que miente, diciéndole, no me reí. Dios responde de manera bastante ominosa, sí, lo hiciste. Los 3 hombres decidieron despedirse mientras se dirigían a Sodoma, y Abraham decidió caminar con ellos. Luego, de manera interesante, Dios tiene un momento de deliberación consigo mismo. La Biblia nos dice, entonces el Señor dijo, ¿me esconderé de Abraham lo que estoy a punto de hacer? Nunca antes Dios había parecido deliberar sobre lo que quiere hacer, simplemente lo hace. Pero aquí, algunos podrían decir que hay cierta vacilación, como si consultara a los lectores. Sin embargo, otros sugieren que Dios no nos está pidiendo nada ni dudando en absoluto, sino que simplemente comparte sus pensamientos con nosotros. Se podría decir que, debido a que Dios haría de Abraham una nación grande y poderosa, y debido a que Abraham iba a ser un gran líder, Dios determinó aquí que mostrarle lo que pronto haría con Sodoma y Gomorra era necesario para prepararlo para las cargas de tal liderazgo. Dios entonces le revela a Abraham que el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que descenderá para ver si lo que han hecho es tan malo como el clamor que le ha llegado. Si no lo es, lo sabrá. Aquí aprendemos que las ofensas cometidas por Sodoma y Gomorra son tan grandes que justifican una visita. Para salvar las ciudades, Dios realmente aceptó. Entonces, Abraham tentó a la suerte una vez más y preguntó, ¿qué pasaría si el número fuera solo 40 personas justas? Una vez más, Dios aceptó. Finalmente,
Abraham logró reducir el número a solo 10 personas. Podría interpretarse que Abraham era un excelente negociador, capaz de convencer a Dios de cualquier cosa. Sin embargo, también es posible que Dios no quisiera realmente destruir Sodoma y Gomorra y estuviera buscando cualquier excusa para perdonar las vidas de los inocentes. Además, se podría decir que Dios estaba probando la capacidad de Abraham para el liderazgo. Quería ver si Abraham tenía la determinación necesaria para pedir más, algo que ciertamente tendría que hacer si iba a ser un gran líder. También podría interpretarse que Dios estaba tratando de sacar a relucir aún más la compasión de Abraham, al ver si se atrevería a interceder por una ciudad que estaba a punto de ser destruida. Otra idea de por qué Dios estuvo tan dispuesto a reducir el número a petición de Abraham es que éste no fue arrogante al pedir, sino humilde. Como afirmó antes de comenzar las negociaciones, no soy más que polvo y cenizas. Por supuesto, también es importante señalar que Dios probablemente ya sabía que no habría 10 personas justas en Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, su aquiescencia con Abraham no se debió a que Abraham fuera un negociador particularmente convincente, sino más bien porque Dios haría lo que quisiera de todos modos. Y así lo hizo. En Génesis 19, titulado apropiadamente Sodoma y Gomorra destruidas, se revela desde el principio que no se encontraron 10 almas inocentes en las ciudades. Por ello, Dios procedió a destruirlas. La perspectiva de la historia cambia de Abraham a su sobrino Lot, quien vivía en Sodoma en ese momento. La Biblia nos dice que Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad cuando vio a 2 ángeles. Probablemente eran 2 de los hombres que Abraham había saludado anteriormente. Lot los reconoció y les dio la bienvenida a la ciudad. De hecho, les respondió de manera similar a Abraham y procedió a inclinarse ante ellos con su rostro hacia el suelo. Mis señores, dijo, por favor, vayan a la casa de su siervo. Pueden lavarse los pies y pasar la noche, y luego seguir su camino temprano en la mañana. Al igual que Abraham, Lot reconoció a los hombres por su divinidad y estaba ansioso por complacerlos y mostrarles hospitalidad. Se desconoce si estos ángeles tenían alas que se extendían desde sus espaldas. Si ese fuera el caso, es probable que no habrían sido tan discretos como probablemente deseaban ser. Por lo tanto, es más probable que estos ángeles ocultaran sus alas, aunque no pudieron esconder su distinguida aura. Esta aura probablemente fue lo que impresionó tanto a Lot, motivándolo a hacer el bien por ellos. Sin embargo, a diferencia de Abraham, los ángeles rechazaron inicialmente su oferta, diciéndole, pasaremos la noche en la plaza. Lot insistió con tanta fuerza que finalmente los ángeles terminaron aceptando y fueron a su casa con él. La Biblia nos dice que Lot fue lo suficientemente persistente para convencerlos. Sin embargo, también es posible que su insistencia no fuera únicamente por hospitalidad, sino por preocupación por su seguridad. Lot conocía el pecado de la ciudad mejor que nadie, siendo residente de ella, y sabía que los hombres locales vendrían a buscar a los visitantes, quienes eran obviamente llamativos. Los ángeles reconocieron la urgencia de Lot y aceptaron ir con él. Esto probablemente complació a Lot, ya que sabía que los simples hombres de Sodoma no podían hacerles ningún daño real después de todo. Lot les preparó una comida, la cual los ángeles comieron, y luego se dispusieron a retirarse a descansar. Sin embargo, desde su llegada, la noticia de 2 apuestos visitantes se había extendido por toda Sodoma. No pasó mucho tiempo antes de que los ángeles fueran rastreados hasta la casa de Lot. Antes de que los ángeles pudieran retirarse a descansar, se encontraron con un disturbio. La Biblia nos dice que todos los hombres de cada parte de la ciudad, tanto jóvenes como viejos, rodearon la casa de Lot. Los hombres llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? ¿Sácalos para que podamos tener sexo con ellos? La Biblia prácticamente nos dice que los hombres que llegaron a la casa de Lot lo hicieron con la intención de tener relaciones sexuales con los ángeles. No solo fueron exigentes, sino que también demostraron un total desprecio por los principios de hospitalidad y moralidad. Todo esto lo hicieron con el fin de satisfacer sus deseos sexuales. Cabe destacar que no les importaba quiénes eran los visitantes, simplemente querían tener sexo con ellos, sin importarles si esto era consensuado o no. Lo único que parecía detenerlos era la puerta de la casa de Lot. La Biblia señala que hombres, tanto jóvenes como viejos, rodearon la casa, lo que implica que prácticamente todos los hombres de Sodoma estaban involucrados en el pecado que se desarrollaba en la ciudad. En otras palabras, encontrar las 10 personas justas que Abraham mencionó era una tarea imposible.
La Biblia continúa describiendo cómo Lot intentó disuadir a la multitud diciéndoles que no cometieran una acción tan malvada. Sin embargo, su manera de intentar resolver el problema fue bastante cuestionable. Lot ofreció a sus 2 hijas en lugar de los visitantes, diciendo: «No, mis amigos, no hagan esta cosa malvada. Miren, tengo 2 hijas que nunca han estado con un hombre. Déjenme traerlas para que hagan con ellas lo que quieran, pero no le hagan nada a estos hombres, porque han venido bajo la protección de mi techo». La oferta de Lot de entregar a sus propias hijas es quizás tan horrenda como el pecado que intentaba condenar. Si bien los hombres de Sodoma demostraron un comportamiento alarmante al reunirse para tener sexo con los ángeles, la disposición de Lot para ofrecer a sus propias hijas de esta manera es igualmente repugnante. Probablemente se podría argumentar que, debido a la baja posición social de las mujeres en esa época, este acto no era considerado tan escandaloso como lo es ahora. De hecho, es posible que las mujeres ocuparan un lugar más bajo que los invitados en el hogar cuando se consideraban las sagradas obligaciones de la hospitalidad, según las cuales los invitados debían ser protegidos a toda costa. Quizás incluso por el bien de su propia familia, Lot tomó decisiones cuestionables. Este es un momento bastante bajo para Lot, un hombre que parece jugar a ser Dios al negociar la inocencia de sus hijas y comprometer su virginidad solo para salvar a 2 hombres que ni siquiera conocía. A pesar de la oferta de Lot, la multitud ni siquiera miró a sus hijas. En cambio, se opusieron a Lot de inmediato, diciéndole: «Apártate de nuestro camino. Este tipo vino aquí como extranjero y ahora quiere jugar a ser juez. ¿Te trataremos peor que a ellos?». La multitud ridiculizó a Lot y no prestó atención a sus esfuerzos por brindarles una perspectiva moral. Para ellos, Lot era un extranjero en su ciudad, y sus palabras no valían nada. Se podría argumentar que la oferta de Lot de entregar a sus hijas fue la única manera en la que pensó que podría llegar a un compromiso efectivo con la multitud. Sin embargo, esta decisión solo pareció agitarlos más. No le tenían respeto, y por eso estaban menos inclinados a escuchar lo que tenía que decir. Además, los esfuerzos de Lot por apaciguarlos solo dirigieron la atención hacia él. La multitud le dijo que, después de hacer lo que quisieran con los visitantes, irían por él. Los ángeles, al ver el peligro, tomaron a Lot y lo llevaron de nuevo dentro de la casa. Antes de que la multitud avanzara, los ángeles golpearon a los hombres con ceguera, impidiéndoles continuar. Luego, los ángeles se volvieron hacia Lot y le dijeron: ¿Tienes a alguien más aquí? ¿Yernos, hijos, hijas o alguien más en la ciudad que te pertenezca? Sácalos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. ¿El clamor al Señor contra su gente es tan grande que nos ha enviado a destruirlo? En este momento, los ángeles parecen reconocer a Lot como un hombre piadoso, a pesar de su oferta de sacrificar a sus hijas. Esto no fue difícil de determinar para ellos, ya que Lot fue el único que les mostró hospitalidad y no intentó hacerles daño. Por esta razón, los ángeles buscaron ayudarlo a salir de la ciudad y le aconsejaron que llevara consigo a todos los que amaba. Es aquí donde Lot comienza a entender quiénes eran realmente sus invitados. Sin duda, eran agentes de Dios y, quizás más importante, comprendió lo que pretendían hacer allí. La gravedad de la situación pesó sobre Lot casi de inmediato. Comenzó a pedir a sus yernos, aquellos que estaban comprometidos con sus hijas, que abandonaran la ciudad con él porque Dios estaba a punto de destruirla. Sin embargo, en su detrimento, los yernos pensaron que estaba bromeando y no fueron con él. A la mañana siguiente, los ángeles instaron a Lot a apresurarse y abandonar la ciudad. Esto sugiere que Lot había pasado algún tiempo tratando de salvar a la gente o al menos convencerlos de que Dios estaba a punto de destruir la ciudad, y Lot advirtió a las personas que debían huir. Lamentablemente, todos parecieron adoptar la misma actitud que sus yernos, ya sea riéndose de él o desestimándolo como loco. Al final, nos enteramos de que Lot se va solo con su esposa y sus 2 hijas. Apenas 4 personas lograron escapar, en comparación con las 10 que Abraham había esperado encontrar. En esta sección, también obtenemos una idea del proceso de pensamiento de Lot. Se puede argumentar que Lot no quería irse de Sodoma, y que gran parte de su corazón estaba aún en la ciudad. Esto se evidencia en su vacilación. Los ángeles continuaron dando instrucciones a Lot y su familia, diciéndoles: no se detengan en ningún lugar de la llanura. Huyan a las montañas o serán arrastrados. Sin embargo, Lot respondió mirando a un caballo regalado en la boca. Les dijo a los ángeles: no, mis señores, por favor. Su siervo ha hallado favor a sus ojos y han mostrado gran bondad al perdonarme la vida.
pero no puedo huir a las montañas. Este desastre me alcanzará y moriré. Lot continuó, diciendo, miren, aquí hay un pueblo lo suficientemente cerca para correr, y es pequeño. Déjenme huir allí. Es muy pequeño, ¿no es así? ¿Entonces mi vida será perdonada? Una idea aquí es que Lot no tenía fe en que los ángeles, ni siquiera Dios, supieran realmente lo que estaban haciendo en términos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Podría argumentarse que pensó que todo esto era un error, de ahí su vacilación. También parecía pensar que sin Sodoma no tendría un hogar y que vivir en las montañas sería incómodo para él. Por esta razón, Lot buscó pedir a los ángeles que perdonaran una pequeña ciudad, que más tarde se conocería como Zoar, para que tuviera un lugar donde vivir después de la destrucción. Los ángeles parecieron estar de acuerdo con esta petición. Por ello, esperaron a que Lot estuviera en camino hacia Zoar antes de ejecutar el plan. En Génesis 7:24 de la noche menos 25, se detalla la destrucción de las ciudades circundantes en la llanura. El Señor hizo llover azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra desde los cielos. Así, destruyó esas ciudades y toda la llanura, acabando con todos los que vivían allí, así como con la vegetación de la tierra. Cabe recordar que los ángeles, en Génesis 7:17 de la noche, habían aconsejado a Lot y su familia que huyeran para salvar sus vidas y que no miraran atrás. La Biblia dice que cuando Lot dudó, los ángeles tomaron su mano, así como las manos de su esposa y sus 2 hijas, y lo sacaron a salvo de la ciudad, porque el Señor fue misericordioso con ellos. La razón de la vacilación de Lot no está claramente establecida. Algunos han argumentado que tal vez estaba tratando de hacer un último intento de salvar a sus yernos o de ayudar a sus vecinos. Otros sugieren que Lot comenzaba a dudar de las palabras de los visitantes, y que, al ver que todos los demás se habían reído de la amenaza, tal vez él también debería haberlo hecho. Sin embargo, los ángeles literalmente agarraron a Lot de la mano. Esto implica que lo obligaron a salir de la ciudad. Cabe notar que los ángeles no solo tomaron las manos de Lot, sino también las de su familia, guiándolos hacia afuera. Es casi como si no se pudiera confiar en que Lot saliera por sí solo, o como si se hubiera demorado tanto en Sodoma que los ángeles pensaron que no lo lograría. Por ello, se encargaron de asegurarse de que saliera a salvo, tal vez como compensación por la hospitalidad que había mostrado anteriormente. Una vez fuera de la ciudad, los ángeles dieron una orden crítica a Lot y a su familia. Les dijeron, huyan por sus vidas, no miren atrás. En Génesis 7:26 de la noche, se menciona que la esposa de Lot miró hacia atrás, desobedeciendo la orden de los ángeles, y debido a su desobediencia fue convertida en un pilar de sal. Han surgido varias teorías para explicar por qué la esposa de Lot soportó este castigo por un acto que parece insignificante. Algunos sostienen que su mirada hacia las ciudades era simbólica de su simpatía hacia ellas. Mirar hacia atrás, a pesar de haber sido advertida, fue una muestra de debilidad, pues pudo haber sentido lástima por aquellos que fueron destruidos, incluso si esas personas habían sido rechazadas por Dios. Algunos podrían considerar a la esposa de Lot como una simpatizante de los enemigos de Dios, y por eso fue castigada. Otros creen que su mirada hacia atrás refleja un apego excesivo a su antigua vida. Sugieren que estaba mirando hacia atrás con arrepentimiento por lo que estaba perdiendo, en lugar de enfocarse en la nueva vida que Dios le estaba ofreciendo lejos del pecado. Otra interpretación es que su mirada hacia atrás es una metáfora de los impulsos humanos. Incluso cuando los ángeles le dieron una orden clara, desobedeció por curiosidad, haciendo eco de la historia de la tentación en Adán y Eva y del pecado original. Por supuesto, también existe una explicación más sencilla. Desobedeció las instrucciones del ángel y, por lo tanto, fue castigada. A la mañana siguiente, Abraham se encontraba en el mismo lugar donde había hablado con Dios el día anterior. Observó hacia Sodoma y Gomorra, pero todo lo que vio fue un denso humo que se elevaba de la tierra, como el humo de un horno. En Génesis 7:29 de la noche, se entiende que Dios salvó la vida de Lot no necesariamente por mérito propio, sino como un favor hacia Abraham. Las observaciones de Abraham sobre las ruinas de Sodoma ofrecen algunas lecciones importantes para los creyentes. Por un lado, muestra la fuerza de Dios, porque su poder es inmensurable, ya que puede dejar ciudades diezmadas sin rastro de civilización. También muestra a los creyentes que deben tener un profundo sentido de gratitud hacia Dios, quizás la misma gratitud que Abraham tendría. El relato
relato busca recordar a los creyentes los males del pecado y lo que les espera a quienes se alejan de Dios. En el capítulo final de Génesis 19, vemos a Lot y sus hijas viviendo en una cueva en las montañas, aparentemente demasiado asustados para integrarse a la ciudad de Zoar. Después de la dura prueba que habían soportado, esto sucede a pesar de que Lot negoció con los ángeles para huir a Zoar en lugar de a las montañas. Es interesante ver que, a pesar de obtener su permiso, termina irónicamente en las montañas. Él es el padre de los moabitas de Hoy. La hija menor también tuvo un hijo y lo llamó Benami. Él es el padre de los amonitas de Hoy. Ciertamente es una forma incómoda de terminar el capítulo. 2 hijas seduciendo y esencialmente violando a su propio padre. También hay una ironía aquí que en su propia borrachera Lot facilita el mismo acto vergonzoso que había presentado ante la multitud en Sodoma al acostarse con sus propias hijas. Y con esto concluye el capítulo 19 del libro de Génesis, sin duda un capítulo moralmente cuestionable que demuestra los rasgos buenos y malos de todos sus personajes. Vemos a Lot ofreciendo a sus hijas a la multitud de hombres para que hagan con ellas lo que quieran y vemos a estas mismas hijas manipulándolos sexualmente más tarde, cuando él es demasiado viejo y está demasiado borracho para hacer algo al respecto. Vemos a la esposa de Lot desobedecer a los ángeles de Dios y soportar las consecuencias de tal locura. Y vemos a los hombres de Sodoma retratados en una luz glotona y terrible que los convierte en los claros villanos de la historia. Pero estoy seguro de que todos ustedes tienen sus propias opiniones sobre la historia de Sodoma y Gomorra, así como tus propias ideas para cada uno de sus personajes. En este capítulo podemos ver lo siguiente. 1. El poder y el juicio de Dios. Fuerza y soberanía. La destrucción de Sodoma y Gomorra es una demostración del poder inmensurable de Dios y de su capacidad para juzgar el pecado. Este acto de juicio divino subraya la seriedad del pecado y la justicia de Dios. Advertencia para los creyentes. Este relato busca recordar a los creyentes la necesidad de vivir en obediencia y santidad. También enfatiza la gratitud que deben tener hacia Dios por su gracia y protección, como Abraham lo mostró al interceder por Sodoma. Lección espiritual. Dios no solo castiga el pecado, sino que también extiende su misericordia a los que buscan refugio en él, como lo hizo con Lot y su familia. 2. El dilema moral en la cueva. Circunstancias de aislamiento. Lot y sus hijas, después de sobrevivir la destrucción, se refugian en las montañas, llenos de miedo. Su decisión de aislarse refleja las secuelas psicológicas y emocionales de los eventos que enfrentaron. Decisiones controvertidas. Las acciones de las hijas de Lot, al emborracharlo y concebir hijos con él, son moralmente cuestionables. Este acto, aunque motivado por el deseo de preservar el linaje familiar, demuestra la influencia de un entorno corrupto y la desesperación humana en situaciones extremas. Legados nacidos del pecado. Los hijos de estas uniones, Moab y Ben-Ami con acento agudo, se convierten en los padres de los moabitas y amonitas, naciones que más tarde tienen una relación compleja con Israel. Esto muestra cómo incluso actos moralmente ambiguos pueden tener repercusiones significativas en la historia bíblica. 3. Reflexiones teológicas y morales. La ironía del pecado. Es irónico que Lot, quien previamente ofreció a sus hijas a la multitud en Sodoma, termine involucrado en un acto vergonzoso con ellas. Esto subraya cómo las decisiones humanas pueden generar consecuencias inesperadas y complicadas. La caída humana. El relato ilustra cómo, incluso después de experimentar la salvación divina, los seres humanos son susceptibles a la tentación, la debilidad y las decisiones equivocadas. La redención divina. Aunque el pasaje termina en una nota incómoda, señala la necesidad de la redención que solo Dios puede ofrecer, especialmente en un mundo marcado por el pecado. Este pasaje, aunque difícil de procesar, es un recordatorio de la santidad de Dios, las consecuencias del pecado y la necesidad de confiar en su dirección. A través de estos relatos, la Biblia nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza humana, el juicio divino y la gracia de Dios, que son relevantes aún hoy. Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios a continuación y no olvides darle un me gusta a este video y presionar el botón de suscripción al salir. Hasta la próxima historia de la Biblia. Dios te bendice.